Continuamos con La Mañana en directo. Vamos a comenzar nuestro conversatorio. Agradezco a nuestros dos invitados. Inicialmente les voy a dar la palabra a ambos, solo para el saludo, un saludo inicial y reiterar mi gratitud porque ustedes están acá y le van a dar sentido a este conversatorio en una temática que es muy importante para el país y para cualquier gobernante. Para el gobierno actual, para el gobierno que venga, este tema debe ser encarado con mucha seriedad, con mucho consenso, con mucho conocimiento y sobre todo con mucha responsabilidad hacia la población. Inicialmente, licenciada Gabriela Rivadeneira, la responsable del proyecto Manejo Integrado de Cultivos y Biotecnologías del Centro de Investigación Agrícola Tropical CIAT. Licenciada, un gusto tenerla acá. Gracias por su tiempo. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos desde Saavedra, de Santa Cruz, de nuestro centro experimental de Saavedra del CIAT. Muy bien, qué lindo que usted está en esa región siempre hermosa, la región tropical oriental de nuestro país. El doctor Roger Carvajal, un conocido nuestro. Doctor, qué gusto tenerlo después de mucho tiempo acá en mi programa, en La Mañana en directo, para hablar de algo que usted sabe y conoce muy bien. Doctor Carvajal, un gusto. Sí, buenos días, Pedro Saúl, un gusto estar otra vez en el Herbol, a través de este programa tan prestigioso y hacer este conversatorio con la licenciada Gabriela, que me imagino que va a ser muy fructífero. Ahora sí, comenzamos de lleno. Conversatorio, uno de los varios que ya hemos tenido acá y muy interesantes en el programa, dedicado a biotecnología, los famosos transgénicos. Vamos a comenzar. Nuestros invitados son la licenciada Gabriela Rivadeneira, es la responsable del proyecto Manejo Integrado de Cultivos y Biotecnología del Centro de Investigación Agrícola Tropical CIAT, que está en Santa Cruz, y el doctor Roger Carvajal, investigador, docente universitario, miembro de la Plataforma de Lucha contra Alimentos Transgénicos. Ellos son los que van a ir, a través de su conversación, desarrollando la temática. No olviden, por favor, las recomendaciones, el tiempo límite. Licenciada Rivadeneira, comenzamos con usted. Biotecnología, transgénicos. ¿Hay razones como para que la población tenga temores? La escuchamos, por favor. Bueno, gracias por los 5 minutos. Un gusto estar acá con el doctor Carvajal y pues nada, para responder y aclarar argumentos, ¿no? Bueno, para empezar, debemos enfocarnos primero en una cosa, ¿no?, que me gustaría decirla y aclararla desde un punto de vista técnico-científico, porque recordemos que el tema de los organismos genéticamente modificados es un tema con varias dimensiones, es decir, complejo. Hay aristas donde se tiene que ver un tema técnico-científico, social y político, normativo-legal, ambiental y el productivo-económico, ¿no? Entonces, primero que nada, para empezar, definamos una cosa. Los organismos genéticamente modificados son una herramienta que forman parte de la biotecnología. Entonces, los OGM como tal no son solamente eso, la biotecnología. La biotecnología tiene diferentes áreas, es para generar un beneficio y solucionar problemas con el uso de tecnología y los sistemas biológicos para poder generar productos y beneficiar al ser humano en el área de salud, industria, ambiental. Entonces, es ahí donde con diferentes técnicas, desde que va la biotecnología tradicional, tenemos la biotecnología moderna con el DNA recombinante, entonces es ahí donde ya se genera esta herramienta que vendría a ser los organismos genéticamente modificados. Y directo, algo súper simple. ¿Qué son los organismos genéticamente modificados? Muchas veces, yo sé que muchos de ustedes pueden ver fotografías, entran a Google, ahora que todos tenemos el acceso a Internet, y pueden ver una manzana o un tomate con una jeringa queriendo inyectar un líquido. Directamente, así no se hacen los organismos genéticamente modificados. Eso pasa por un proceso en laboratorio con una selección de genes. Recordemos que los genes es donde está toda nuestra información hereditaria, que la compartimos todos los seres vivos. Entonces, lo que nosotros buscamos con un organismo genéticamente modificado es introducir genes externos que pueden estar provenientes de plantas, de bacterias o levaduras, con el objetivo de darle una característica que no tiene la planta que yo quiero modificar.
Por ejemplo, quiero que sea resistente a un herbicida, quiero que sea resistente a un patógeno, y ¿por qué no que sea un alimento funcional con mayor cantidad de vitamina, con antioxidantes? Porque eso es lo que buscan, ¿no? Entonces, organismos genéticamente modificados tienen desde semillas genéticamente modificados. Tenemos uno de los grandes ejemplos que coloco es la insulina, porque la insulina es algo que se utiliza diariamente en las casas, en las personas diabéticas, y también tenemos enzimas que nos ayudan en procesos biotecnológicos para generar antibióticos, para generar alimentos en la industria. Entonces, con ese enfoque, nosotros podemos hablar de qué es un organismo genéticamente modificado, los beneficios que implica y por qué se han venido investigando hace 30 años con ingeniería genética, y ahora estamos ya con una nueva innovación que es la edición génica, ¿no? Que tiene la misma función que los organismos genéticamente modificados, pero no se trabaja con genes exógenos o genes externos, sino que mediante diferentes técnicas, ya sea el CRISPR o dedos de zinc, por ejemplo, nosotros podemos silenciar o activar ciertos genes. Está muy bien, le falta un minutito si desea completarlo. Claro que sí. Entonces, estos primeros 5 minutos solamente quiero hablar desde la parte técnica científica. Muchos biotecnólogos, biólogos, diferentes profesionales que estamos en el área de investigación nos vemos muy atados de manos al poder hacer investigación si queremos utilizar organismos genéticamente modificados, porque la normativa y la regulación que tenemos acá de bioseguridad en Bolivia data de 1997. Y lo que tenemos ahora es una coyuntura, pues, por 2 decretos supremos que fueron lanzados el año pasado por Evo Morales y este año por Yanine Áñez, ¿no? Entonces, primero quería hablar desde la parte técnica científica, porque lo que se busca es que nosotros generemos investigación, generemos conocimiento y así poder tener una diversificación de la producción agropecuaria para que logremos mayores índices de desarrollo y estabilidad económica para un beneficio social en nuestro país, ¿no? La ciencia está hecha para apoyar al ser humano. La ciencia está hecha para que nosotros solucionemos los problemas en todas nuestras diferentes áreas, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca con un organismo genéticamente modificado. Licenciada, le agradezco su tiempo, fue preciso los 5 minutos. Doctor Roger Carvajal, ha comenzado lanzando esas primeras ideas la licenciada Rivadeneira en este conversatorio sobre biotecnología y transgénicos. Lo escuchamos, doctor. Sí, Gabriela tiene mucha razón cuando nos habla de los beneficios que pueden brindar esta tecnología y que la gente tiene que conocer cómo funciona. Hay que recordar que la biotecnología se maneja desde hace miles de años, no es nueva. El hacer un vino, por ejemplo, es biotecnología. Hablamos de tecnología biológica, esto es lo que es la biotecnología. Cuando uno en la industria hace un aparato eléctrico, está manejando tecnología eléctrica, o tecnología mecánica, o tecnología física, o tecnología química. Pero en este caso estamos haciendo que las células vivas trabajen por nosotros. Estamos utilizando a la vida para que haga algún producto. En el caso del vino, por ejemplo, come la sacarosa de la uva y la transforma en etanol y algunas otras sustancias aromáticas. Entonces, es algo que nosotros no podríamos hacer. O, por ejemplo, fabricar una proteína. Al ser humano eso es dificilísimo, hacer una proteína, es extremadamente complejo. Tal vez dentro de 50 años hagamos alguna, pero las células lo hacen. Entonces le puede enseñar a una célula a hacer cierta proteína que nosotros queremos. El caso que ha mencionado Gabriel es importante, el de la insulina. Yo estuve involucrado en esa tarea con Paco Bolívar en México hace muy buen tiempo, no quiero decir cuánto. Y ahí estábamos precisamente aislando el gen para meterlo en E. coli con ciertos vectores. Y se logró hacer esto, porque nos interesaba tener insulina humana, exactamente a la del humano, sacando el gen del humano, del páncreas humano, y no como se hacía antes, que se utilizaba insulina del páncreas del cerdo, que era un poquito diferente y era muy problemático aislar de él. Entonces, funcionó muy bien, y la biotecnología ha tenido muy buenos aportes y va a seguir teniéndolos. El tema actual radica en que la ingeniería genética puede eventualmente introducir genes en un producto que se lo tiene que comer la gente. En este caso,
el maíz, la soya, donde introduce esos genes, que son ajenos, son de bacterias, de otras especies, y que, bueno, no sabemos qué va a hacer ahí. No hay estudios que digan qué va a hacer o qué no va a hacer. O sea, hay muchos estudios que no han encontrado efectos tóxicos o efectos colaterales. Pero yo siempre les digo esto, una cosa es ausencia de evidencia, que es diferente de evidencia de ausencia. A ver si me dejo entender. No se ha encontrado que hayan efectos tóxicos, según estos investigadores, hay muchos, pero lo que la gente reclama es lo contrario, que se haya encontrado que no tiene, y esa investigación no se ha hecho todavía. Algunos autores sí, pero los han desestimado. Ustedes saben que funciona mucho a nivel internacional el lobby de las empresas transnacionales grandes ante los organismos reguladores como la FDA, y pueden hacer una cantidad de trabajos de gestión para que se diga lo que ellos quieren. Eso es muy conocido, hay historias sobre eso. Y, bueno, está ocurriendo ahora mismo con algunos productos contra el COVID-19. Después podríamos hablar de eso. En todo caso, no existe evidencia en favor o en contra de que los transgénicos, estos que están manejando en este momento los cultivos, le hagan daño a las personas. Simplemente, cuando no hay esta evidencia, pues se acoge uno al principio de precaución, que es lo que han hecho varios países de Europa, ¿no? Pero el transgénico mismo, en este caso de los alimentos, soya y maíz fundamentalmente, se lo tiene, digamos, en cuestionamiento por muchas otras cosas adicionales. No es solamente eso, que el transgénico mismo, en el gen que le han introducido, tenga todo el peligro. No, tiene connotaciones colaterales que pueden ser muy graves. A ver, vayamos desgranando algunas si me queda el tiempo. En el caso de la soya y del maíz, y ahora de una soya de un evento nuevo, esos han sido modificados para que resistan a un herbicida, en este caso el glifosato. Entonces pueden dárseles glifosato en grandes cantidades, no les pasa nada y se mueren las plantas de alrededor. Pero ese glifosato no desaparece, queda en los alimentos, afecta al ecosistema colindante, tiene efectos tóxicos que se han estudiado muchísimo sobre los animales que están en el agua, las bacterias del suelo, sobre los insectos, etcétera. Pero es el pesticida. En este caso, no es el transgénico. El transgénico fue hecho para resistir al pesticida y que se le aplique su ventaja. En todo caso, hay una cantidad enorme de investigación, por ejemplo, que muestra que el glifosato tiene, o más bien Bayer, presuntamente ha generado cáncer, particularmente ciertos cánceres del tracto inmunológico. En todo caso, yo estoy de acuerdo con Gabriela que ha generado muchas ventajas la biotecnología con la ingeniería genética, pero los eventos colaterales son los drásticamente peligrosos, y voy a citar bastantes a lo largo de esta charla: el tema ambiental, el tema económico, como las grandes empresas son las que benefician más que nadie, y también los comerciantes de equipos, etc., pero el cultivador tampoco, ni el consumidor. ¿Cuánto pesticida estamos recibiendo a través de los pollos que son alimentados con esos alimentos balanceados que tienen la soya y el maíz? Bueno, todo eso hay que verlo. Pero en sí, la biotecnología puede dar interesantes aportes. Pero ese tipo de intervención humana también tiene límites, y tiene límites éticos, que no se puede hacer modificaciones así porque el investigador lo quiere, ¿verdad? En la edición génica, que ha comentado Gabriela, se pueden hacer cantidad de cosas sin necesidad de meter genes, pero ¿qué cosas se hacen? Eso depende de la ética del investigador, y eso tiene que estar muy bien controlado, y a eso le llamamos bioética. Y hay normas, hay límites, porque hay gente que dice, no, podemos hacer cualquier cosa y generar monstruos que queramos, pero la ética nos dice, no, tenemos que hacer ciertas cosas hasta cierto nivel. Y de eso seguramente charlaremos en los siguientes minutos. Muy bien, licenciada Gabriela Rivadeneira, responsable del proyecto Manejo Integrado de Cultivos y Biotecnología del Centro de Investigación Agrícola Tropical CIAT. Usted ha escuchado también los argumentos que ya está exponiendo el doctor Roger Carvajal. Adelante, por favor, tiene sus 5 minutos, licenciada Rivadeneira. Claro que sí. Primero que nada,
para poder generar un organismo genéticamente modificado, como les explicaba, no es tal cual lo que podemos ver nosotros en el Google con un tomate, con una jeringa, sino que para poder llegar a una semilla modificada o a un evento transgénico ya comercial, existen etapas de desarrollo, ¿no? Entonces, estamos hablando de etapas de desarrollo donde tenemos desde el descubrimiento del gen o de los genes, donde nosotros evaluamos en laboratorio mediante evaluaciones experimentales, la introducción, la producción o la expresión de ese gen en células. Además de eso, vamos evaluando la biología de ese gen o de los genes y vamos pasando desde una prueba de concepto a un desarrollo temprano, a un desarrollo avanzado y a un prelanzamiento. Entonces, estamos hablando de una investigación por parte del desarrollador de 10 a 15 años, ¿no? Porque así lo dice la norma de bioseguridad. Entonces, esos datos o en esos años se va haciendo una evaluación de riesgo. Para empezar, debemos nosotros diferenciar qué es la evaluación de riesgo y qué es el análisis de riesgo. Entonces, ahí nosotros va tomando el desarrollador, los científicos, los que están trabajando con buscando este nuevo evento transgénico, tomando todos los datos para evaluar el riesgo. Entonces, cuando yo ya les hablo de evaluar ese riesgo, todos esos datos, estoy hablando de cuáles son los productos de expresión que puede causar ese gen, el origen del gen, la caracterización molecular, la construcción, el modo de acción, si existe toxicidad, alergenicidad o no, ¿ya? Entonces, estamos hablando de todo un proceso. Luego de eso, también ya cuando empieza a hacerse este proceso de introducir la estabilidad de la expresión, la caracterización molecular de la inserción de ese nuevo gen, entonces estamos hablando de etapas experimentales en laboratorio, luego tenemos estos niveles, y por último tenemos ya la fase de invernadero, donde se pueden observar lo que es la misma planta ya modificada, donde se ven las características morfológicas, fisiológicas, donde nosotros podemos ver ese impacto ambiental. Es decir, que para poder liberar ese evento transgénico se tiene que verificar por medio de bioseguridad, por un lado, con un enfoque comparativo. Es decir, que ese evento transgénico tiene que ser, se evalúa ese enfoque comparativo con su par convencional, desde las características nutricionales, la actitud alimentaria, lo que se da, para que recién se pueda aprobar ese evento como tal. Entonces, no es que se le ocurrió a un desarrollador introducir un gen y de aquí a un año yo lo libero. Así no están las normas, los derechos internacionales ni las normas de bioseguridad. Lo cual es muy importante. Nosotros mismos tiene la ética dentro de la biotecnología, que es una rama muy importante. Entonces, una vez nosotros vemos esos parámetros, existe un enfoque comparativo con el par convencional, entonces es ahí donde pasa la prueba y ese evento transgénico puede ser comercial. Ahora, cuando hablamos ya nosotros de eventos transgénicos, ya él nos haya hablado de la soya y del maíz, en Bolivia nosotros no tenemos ningún evento transgénico que se pueda consumir como verdura o como fruta fresca. Muchas veces creen que el tomate, por las imágenes, o las mandarinas, o uvas que no tienen semillas, son organismos genéticamente modificados, pero para nada. Eso es una selección, igual estamos hablando de una selección convencional, pero si ustedes se dan cuenta, acá nosotros lo que estamos haciendo es ayudar a todo ese proceso de selección convencional de cruzamientos que vienen haciendo nuestros fitomejoradores, ¿no? Entonces, otorgando las características para que podamos tener ese beneficio. Obviamente el doctor tiene toda la razón, la alimentación es algo muy íntimo personal, en una familia, en algo. Entonces por eso es muy importante que exista normativas y regulaciones. Esas normativas y regulaciones que están dormidas y estancadas en nuestro país desde 1997 y 2005 es lo que nos conlleva a toda esta bomba de tiempo que es por lo que estamos aquí reunidos, ¿no? Perfecto. Doctor Carvajal, tiene la palabra. Sí, hay un par de puntos que hay que aclarar. Efectivamente, para desarrollar uno de estos transgénicos hay muchísimo tiempo e inversión, muchísimos esfuerzos.
y muchos controles. Pero, lastimosamente, pues hay algunas historias metidas en medio. Efectivamente, se deben hacer estudios de alergenicidad, embriotoxicidad, genotoxicidad, toda una cantidad de toxicidades que no necesariamente se los hace. Y cuando salen al mercado, recién se encuentran con que había sido así y así y así. O sea esos estudios de toxicidad, las empresas pues no necesariamente los hacen. Y si los hacen, se les ha encontrado que están ocultando algunos datos. Han habido inclusive juicios en Estados Unidos que le ha hecho la EPA a Monsanto precisamente porque estaba ocultando datos de las empresas que contrató. Hay toda una historia larga de medio presos y todo. Entonces, por ejemplo, liberaron maíz, el maíz Starling, me acuerdo, hace mucho tiempo, y diciendo que era lo más inocuo. No, era un alergénico muy poderoso, entonces tuvo que ser retirado. Y así sucesivamente. Eso de que una empresa y sus laboratorios hagan todos los estudios de bioseguridad para recién soltar un producto, no es del todo cierto porque hay intereses. A estas empresas lo que les interesa es el negocio y cuanto antes vendan, mucho mejor. Y si pueden tener agentes en cada país que les cubran y les protejan y digan lo que ellos dicen, o sea, si les lo repitan, lo van a hacer. Lo han hecho en muchísimos lugares. En Bolivia también, obviamente. Entonces, eso de que las empresas y laboratorios cuidan no es de todo cierto y hay una cantidad de evidencias que demuestran que efectivamente han obviado cosas, han ocultado cosas, se les ha descubierto. Pero bueno, como ellos tienen toda la potestad para tener influencia en las grandes revistas y en los grandes organismos de control como EPA, FDA, etcétera, pues terminan siempre imponiendo. Lo que se impone aquí es el negocio, pues en el caso de estos transgénicos, de los organismos internacionales, de las grandes multinacionales. Pero aquí hay otro tema también interesante. Cuando nosotros estamos viendo el tema de la alimentación, decimos, bueno, ¿es correcto de que los transgénicos aumentan la diversidad biológica? Como le oí decir a Gabriela y a algunas otras personas más. Sabemos que eso es exactamente al revés. La diversidad biológica es una riqueza que tiene nuestro país, enorme. Somos de los países más biodiversos del mundo y en biodiversidad alimentaria enormes. De 4.200 alimentos que están consignados en el mundo, Bolivia está alrededor de 3.800 que tienen potencial, bueno, pero cada vez se está reduciendo porque el patrón de consumo alimentario tiene un rasgo de colonización. Cada vez comemos como los gringos, ¿no? O sea, hamburguesas, cosas, y estamos olvidándonos de que todo lo que uno ve cuando va al mercado, cientos de cosas, cada vez compramos menos, y eso porque no se está consumiendo, los cultivadores tampoco ya no cultivan. Y eso es grave. Podemos hacer perder especies, perder variedades, porque no consumimos, porque nuestro patrón de consumo alimentario está modificándose. Entonces, aquí hay una primera tendencia. ¿Qué vamos a hacer con nuestro patrón de consumo alimentario? ¿Lo diversificamos para que se siga aumentando la diversidad genética y todo ese caudal que tenemos, o nos vamos reduciendo en dieta? Y en el caso de los transgénicos, es un mecanismo de reducción de la diversidad alimentaria, porque precisamente todo va a la producción de ese producto. Todo lo demás deja de producirse porque ese producto es el que los cultivadores prefieren porque tiene una cantidad de ventajas supuestas. Y, por ejemplo, en el caso del maíz, va a sembrarse ese maíz amarillo para que se utilice sobre todo para los animales y alguna gente que consume, pero estamos perdiendo toda nuestra diversidad, nuestra agrobiodiversidad en maíz, que es enorme. Somos el país que tiene mayor número de variedades registradas en el mundo, 77 concretamente, y eso hace pensar que tal vez somos un sitio de origen. Entonces, no podemos ir contra nuestra biodiversidad y la diversidad alimentaria que es la que da la salud. O sea, eso es lo que también tenemos que destacar. Comer siempre lo mismo nos enferma. En cambio, comer cosas diferentes genera salud. ¿Por qué? Porque cada alimento, cada producto vegetal o animal eventualmente, tiene, además de los nutrientes, tiene componentes nutracéuticos, que son sustancias que modulan nuestro funcionamiento, modulan nuestra defensa inmunológica, hasta nuestro carácter. Entonces hay que comer muy diversificado para tener todo aquello, no como la dieta americana que gira alrededor de 20 alimentos solamente. Y bueno, veamos cómo están en salud los americanos, pues población obesa, población violenta y todo aquello. Entonces hay que ver esto de la diversidad. Y yo particularmente creo, y mucha gente con esto, de que el meter este tipo de alimentos transgénicos va en contra de la diversidad alimentaria y por lo tanto la diversidad biológica. Es algo que hay que
que hay que trabajarlo muy bien. Claro, cuando uno hace un decreto, simplemente considera pues qué tanto rendimiento, qué tanto van a exportar, cuánto se van a beneficiar los exportadores, que casi todos son extranjeros. Eso es lo que son intereses que se juegan en el decreto, no los componentes científicos que estamos hablando aquí, que había que ver con mucho detalle en el tema de la bioseguridad. Hay un reglamento de bioseguridad que además está muy bien hecho, y yo he participado de eso en alguna medida en el Acuerdo de Cartagena. Entonces, todo eso hay que discutirlo, pero el tema de la diversidad biológica es fundamental. Y no solamente afecta a la diversidad biológica porque el alimento en sí restringe a una sola tipo de producto, sino porque hay otras connotaciones. Esto implica ampliación de la frontera agrícola. Y al ampliar la frontera agrícola, pues tenemos que desboscar en el oriente. Ya antiguamente se quemaban 365,000 hectáreas cada año. Ahora con el incendio de la Chiquitanía y lo que se sigue quemando, pues son muchos más, casi millones de hectáreas. Entonces, y claro, todos sabemos de que eso lo ha hecho un grupo de personas que tiene intereses, que luego va a traficar con esas tierras, que luego va a tener, se van a sembrar precisamente transgénicos, pero tal vez ya no para alimentos, sino para biocombustible. O sea, toda una grande afectación de la naturaleza, de la selva, del bosque, y con eso se pierde también biodiversidad, ¿no es cierto? Entonces, la cosa va por muchas aristas, como dijo Gabriela, y hay que tomarlas todas, porque no es simplemente cuestión de decir, no, está todo controladito. No, hay muchas más cosas que hay que ver. Y como ha dicho ella, lo económico, lo normativo, los intereses empresariales. ¿Quién gana la plata por la siembra de aquello? ¿Ganan los pequeños cultivadores o los grandes terratenientes? Todo eso hay que verlo muy bien. Muy bien, licenciada Rivadeneira, el doctor Carvajal está preocupado porque podría verse afectada la diversidad de nuestros productos. La escuchamos, por favor. Excelente, me gusta que haya traído a la mesa este tema. Como dice el doctor, es un tema muy importante porque es algo propio, no es nuestra identidad dentro de nuestra diversidad, tal cual. Entonces, yo particularmente les doy mi experiencia, trabajo en todo lo que es desarrollo productivo desde hace más de 13 años en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Entonces, he trabajado con productores de todas las escalas en los diferentes pisos altitudinales, con lo que es cultivos de subsistencia, cultivos agroindustriales, todo lo que ustedes decían. Entonces, en esa selección que ha ido haciendo nuestro productor, ha existido esa erosión genética. Entonces, ¿por qué buscando? Si nosotros comparamos cómo era el ancestro del maíz, por ejemplo, al maíz que nosotros observamos ahora, no hablemos del maíz de grano amarillo duro, por ejemplo, para poder alimentar a lo que la industria avícola o el ganado. Hablemos del maíz de grano blanco grande que lo tenemos en los valles, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros vemos eso, él ha ido seleccionando. Él nombraba 77 razas, no son 77, son 45 razas. En su momento yo trabajaba en Pairumani, el doctor Gonzalo Ávila ha publicado un libro, los invito a que lo busquen, el libro de mejoramiento genético del maíz del doctor Gonzalo Ávila, donde hasta el año 2007 se tenía 45 razas y 7 complejos raciales, donde tenemos resguardado toda esa riqueza en lo que son nuestros bancos de germoplasma. El banco de germoplasma que lo maneja ahora el ente que es el INIAF, donde nosotros podemos encontrar, y realmente cuando él hizo la colecta, porque él fue uno de mis mentores, me contaba mucho, habían ya habían razas que ya eran diferentes, era difícil de encontrarlas por la misma erosión, por la misma selección del productor. Entonces nosotros, concretar o sacar una conclusión que el organismo genéticamente modificado va a producir lo que significa disminuir nuestra diversidad biológica, estamos completamente errados. Sabemos que tenemos desde altiplano, valle y llano, zonas tropicales, zonas de frío. Entonces, si queremos tocar ya el tema, porque como le decíamos, si queremos tocar varios temas, toquemos la parte del incendio de la Chiquitanía. Yo conformé parte de lo que es el plan de restauración de la Chiquitanía y se identificaron todo lo que significa los puntos álgidos que nos desencadenó en esto, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, el contexto fue que establecieron normas, decretos, normas técnicas y leyes que avalaron perdonazos y asentamientos humanos en tierras cuya vocación no es apta para actividades agrícolas o pecuarias.
Entonces, las diferentes leyes, como por ejemplo la 337, una de ellas, o por ejemplo la 741, fueron varias de las que daña eso. Pero si nosotros enfocamos directamente, porque si me dicen, bueno, hablemos de glifosato por un lado, hablemos de la tierra. Yo trabajo aquí alrededor de coproductores pequeños, medianos y grandes, y les puedo decir que hemos visto cómo se ha repartido la tierra de 50 a 100 hectáreas. Entonces, ¿cuáles creo yo que debería, es lo de fondo? ¿Me entiende? 2 decretos supremos no son la solución. Para mí son soluciones parche. Lo que nosotros tenemos que evaluar es una planificación integral de desarrollo productivo que abarque todas las zonas o las ecorregiones con sus potencialidades en Bolivia. El doctor Roger Carvajal, académico, docente universitario, investigador, es uno de nuestros invitados, es miembro además de la plataforma de lucha contra alimentos transgénicos. También está como nuestra invitada la licenciada Gabriela Rivadeneira. Ella es responsable del proyecto Manejo Integrado de Cultivos y Biotecnología del Centro de Investigación Agrícola Tropical CIAT. Se han abordado varias temáticas, la última de la cual estamos hablando es si se ve afectada o no la variedad de productos agrícolas que tenemos en nuestro país a partir de la producción de transgénicos que podrían generar una especie de monopolio de solo ciertos productos, es lo que observaba Roger Carvajal, y estaba con el uso de la palabra la licenciada Gabriela Rivadeneira antes de la pausa. Tenía todavía un minutito. Ella señalaba que no era cierto que se podía afectar la variedad de nuestra producción agrícola con el uso de la biotecnología. Licenciada Rivadeneira, adelante, usted tenía todavía un minuto y ahí donde quedó su explicación puede continuar. Si hablamos de otros cultivos, como que somos centro de origen, donde tenemos un alto potencial, somos centro de origen del ají, somos centro de origen del maní, somos centro de origen de la papa. Entonces, si se dan cuenta ustedes, tenemos tanto potencial en otros cultivos donde nosotros sí podemos evaluar, estudiar su diversidad genética, ver cuáles genes potenciales tienen esto y así poder mejorar la productividad, que es lo que nos ha pasado con la quinoa. Nos hemos quedado rezagados y prácticamente ya otros países son los que están trabajando en lo que es la mayor exportación que Bolivia. Entonces, recordemos que nosotros tenemos diferentes sonidos. Obviamente, al establecer un organismo genéticamente modificado, si está normado el uso y regularizado, se establecen cuáles son los patrones de siembra, con barreras, por ejemplo, que tiene que establecer el productor. Pero les voy a dar unos datos así crudos tal cual, si quieren hablar solamente de Santa Cruz. Hablando de Santa Cruz, el 100% de la soya que se siembra es transgénica. De maíz es el 60%, del algodón 90%. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido todos estos años? Prácticamente desde el 2005 hasta el 2019, nos hemos hecho a los oídos sordos y nos hemos hecho a los ciegos a lo que significa una realidad que debería ser normada y regulada funcionalmente para que nosotros podamos evaluar lo que significa con políticas firmes y concretas que reglamenten y regulen el uso de la biotecnología moderna dentro de la legislación boliviana. No que nos vengan con decretos parche para que estemos acá teniendo un conversatorio, si es que esta coyuntura nacional, en estos dimensionamientos que yo les nombré, puede haber investigación, puede haber producción, comercialización, todo lo que nos lleve a que no exista un desorden jurídico y político, que estos son temas que deben ser regulados de diferentes marcos legales y que no existe una coherencia. Si ustedes ven, por ejemplo, la ley 144, luego ven la ley 300, luego ven la Constitución Política del Estado, ven la normativa de bioseguridad de 1997, están completamente sin coherencia y existen contradicciones que son interpretadas de diferente perspectiva según la necesidad, la demanda y la realidad nacional, ¿no? Muy bien. Doctor Roger Carvajal, ¿qué dice usted? Cuando dije 77 variedades registradas, no me estaba inventando, o sea, no las he contado yo, pero tampoco se me ha venido a la cabeza el número. Es el registro que tiene en México
el doctor Antonio Serrate, que enseguida voy a meterme a compartir imágenes. Les voy a mostrar de cada país cuántos están registrados y Bolivia tiene 77. Efectivamente, el doctor Ávila pues ha hecho su recuento y tenía sus variedades en Pairumani, me las mostró Teresa, su hija, pero obviamente son las que él registra. El país tiene muchísimas más variedades. Por ejemplo, las variedades que están en los valles mesotérmicos del sur de Potosí, ahí están, y esas sí parece que llegaron a conformar estos 77. O sea, Gabriela, no es parte de mi formación inventar. Bueno, sí soy de la Federación de Inventores, pero es inventos a equipos, no inventarme números. En todo caso, está sujeto a que les muestre al rato, ¿no? Dos, ¿cómo se puede decir que no afecta a la biodiversidad? Si estamos mostrando que cuando se privilegia un cultivo, y eso ha ocurrido en México, se ha privilegiado el cultivo de ese maíz transgénico que ha entrado y que también lo importaban de Estados Unidos, y ha ido bajando la producción de las demás variedades de maíz. Nosotros tenemos esos 77. ¿Y por qué vamos a descuidar aquellos? Yo no estoy en la idea de que solamente trajemos papa, el otro y esto lo dejemos para que sea puro transgénico. Imagínense ustedes, en Bolivia, para cada maíz hay un plato diferente, que nos estamos olvidando. Que jancaquipa, que maíz, bueno, tantos, tan ricos además, que sería una pérdida muy grande tener que dejar de comer estos productos con sus platos correspondientes. Más bien que los nuevos jóvenes que están metidos en la culinaria, los chefs, están recuperando este tipo de información sobre la diversidad alimentaria de Bolivia, y ese es un tesoro que tenemos que conservarlo. No podemos decir, no, trabajemos con estas otras especies porque aquella ya nos la han quitado, ¿no? No es de origen, es de diversificación nada más. No lo sabemos. Hay que seguir investigando si es de diversificación o es de origen el maíz. Es como en el ají. Los mexicanos estaban pero completamente convencidos de que el ají era de origen mesoamericano. Hasta que hubo la investigación, se hicieron enormes dendrogramas hasta lograr de que el ají es de origen boliviano en Chuquisaca, el capsicum, y lo hicieron en el Perú. Entonces, hay que seguir. Pero ya sea que sea de maíz de origen o de diversificación, hay que cuidar esas variedades. De otro modo, los cultivadores, claro, pues les van a comprar para alimento de gallinas y van a empezar a producir solamente aquello, y ya lo sabemos. Vamos a perder variedad genética, y eso se llama erosión genética. Ahora bien, el otro tema que queda interesante, que lo plantea Gabriela, es la base jurídica que hay sobre esto. Hay una ley, la ley de la madre tierra, ¿no? Que define, está clarísimo. Ahí no se deben ni producir, ni comercializar, ni cultivar alimentos transgénicos que sean de origen o de diversificación. Y el maíz lo es. La soya no lo es. Es de origen asiático, de acuerdo. Pero en todo caso hay gente que reclama, y entre estos tal vez está Gabriela, que han habido ya diversificaciones locales que podrían pensarse que tenemos esos productos. Hay una variedad, por ejemplo, que a mí me interesa mucho de soya, que es la llamada nativa, que no es nativa de Bolivia, sino la han desarrollado en el Brasil, porque tiene ciertas características muy peculiares en la alimentación. Tiene muy poco de ciertas enzimas que le dan ese sabor que los niños rechazan a la soya, a la lipoxigenasa. La lipoxigenasa, saben que, bueno, no todos, pero hay que decirlo, es una enzima que oxida las grasas y le da ese sabor medio rancio, medio metálico que tiene la leche de soya, por ejemplo. Pero esta variedad llamada nativa, que no es transgénica, no tiene esa lipoxigenasa, tiene muy poquita, entonces mejora mucho el sabor. Hay variedades muy pobres en fitatos, por ejemplo. Los fitatos son sustancias que evitan la absorción de cationes divalentes en el intestino. Entonces hay que utilizar esas variedades porque puede tener connotaciones nutricionales en los niños si quisiéramos utilizar en ellos, como se está usando la leche de soya en el desayuno escolar, y podría estar interfiriendo con la absorción de calcio y magnesio, y zinc también. Además hay otros elementos que liberan sustancias antinutricionales. Bueno, hay que ver el tema de la soya a profundidad. No es cuestión de decir hay que cultivar y ya. Si solamente fuera para animales, bueno, tendría algún sentido,
pero hay que recordar que la soya lleva trazas de glifosato y el glifosato entra en los animales y nadie dice que se pierde. Eso puede seguir circulando y puede llegar hasta nuestras mesas. De hecho, hay que trabajar en esa parte con una buena trazabilidad. En todo caso, hay que orientar al consumidor a decirle, mire, usted quiere consumir transgénicos, consuma, pero tiene que estar etiquetado. El problema es que no etiquetamos. Por ejemplo, hay un refresco que se llama Hades, que viene de Argentina, que creo que ya no viene, que es soya transgénica. En todo caso, la ley dice que debemos etiquetar, pero no se etiqueta. ¿Por qué? Pues hacen sus lobbies, sus gestiones para no etiquetar. Esto hace que la gente quiera o no que consumir, esa es su voluntad. Pero en el caso de los niños y de la leche de soya, que es transgénica, ¿le han preguntado a los niños? ¿Está etiquetada esa leche en el desayuno escolar? No, ¿verdad? Entonces, otra vez, ahí fallan las normas, o si están las normas, no se cumplen. ¿Qué hace Senasag, que no hace su evaluación sobre la presencia de glifosato o glifosinato en los alimentos? Pues no hace nada, dice que no tiene capacidad de análisis laboratorial, pero en las universidades sí existe, pero nunca nos han demandado aquello. En el laboratorio mío del CELADIS, pues tenemos esa capacidad de detectar estos productos, pero no han habido esas demandas. Otra vez, ahí estoy de acuerdo con Gabriela en que las normas están ahí y no se cumplen. Ahora, las normas que ella menciona de que estas últimas que ha decretado el gobierno de Áñez, para darles chance de que hagan el ensayo rápido para sacar esta variedad nueva de soya resistente a la sequía, entre comillas, es algo que la gente está muy espantada, ¿no? Porque de por sí la sequía, que está cada vez más fuerte en Bolivia, es producto de la deforestación. Con esto, pues la deforestación va a correr hasta que nos quedemos sin selva. Los cruceños mismos saben de que están en plena sequía, pero más vale el negocio de los que quieren ganar la plata que el agua que pueda llegar al mismo lugar o que pueda llegar hacia Occidente a través de las corrientes de masas de aire frío aéreas, que son las que alimentan el Occidente con agua. Pero esa agua llega porque la selva está intacta. Si la desechamos o la eliminamos para hacer el negocio, pues nos vamos a quedar sin agua. Son componentes climatológicos que hay que discutirlos, no solamente al hablar de biotecnología, es decir, bueno, este gen se ha metido acá, no, tiene muchas connotaciones y a todas habría que referirse. Muy Pero bien. para asentar esta última parte, si no me he pasado todavía. Si no, ya, doctor, ya está en sí. los 8 minutos ya. Si quieres cesar con algo muy rapidito. No, bueno, para decir que el tema mayor en este momento de la preocupación es que ampliar la frontera agrícola para sembrar estos productos, que son negocios que de la mitad de la gente son cultivadores extranjeros, terratenientes, no vale la pena. Ni siquiera es un buen negocio porque los precios de la soya son muy fluctuantes y pareciera que no vamos a ganar por ese lado mucho. Y si quisiéramos sembrar este tipo de productos, hay que hacerlo, pero no a expensas de la selva. Hay sitios que se puede fertilizar y refertilizar en el sur de Santa Cruz, el Chaco cruceño y el Chaco chuquisaqueño son lugares enormes donde se puede hacer trabajos, hay agua subterránea, pero eso requiere otro tipo de políticas que seguramente el siguiente gobierno va a tener que asumirlas para no tener que quedarnos sin selva, que es lo que están haciendo de manera muy rauda nuestros compañeros de la Oriente. Muy bien, vamos a ir a una pausita que tenemos. Va a estar con el uso de la palabra la licenciada Gabriela Rivadeneira, directora del CIAT en Santa Cruz. Yo solamente pongo sobre la mesa un detalle que tal vez en el siguiente bloque lo pueden abordar ambos. Esta cuestión del glifosato, si bien a través de la biotecnología se convierte a un determinado producto, a una planta, en resistente a estos agroquímicos que permiten eliminar obviamente la maleza que crece en torno a esta planta. La planta, el producto que interesa, resiste al agroquímico, muere la maleza que está alrededor. El doctor Carvajal decía, pero si bien es cierto, esa planta ha logrado resistir a esta fumigación, el producto el agroquímico, queda en el producto, y eso
probablemente se sospecha que es transmitido en la ingesta a las personas, a nosotros que consumimos ese producto. Eso de pronto es un punto central que desata los temores de la gente. Yo solamente planteo esa cuestión a ustedes para que al volver tal vez hagamos incidencia en ese tema. Ese agroquímico con el cual se fumiga la planta, ¿queda, no queda? ¿Hay manera de quitarlo totalmente, limpiarlo? Comenzamos con la licenciada Gabriela Rivadeneira, que está en el turno del uso de la palabra, más la inquietud que habíamos planteado antes de esto. Licenciada Rivadeneira, adelante, por favor, tiene sus 5 minutos. Perfecto, gracias. Bueno, primero que nada, el libro que hace alusión el doctor Carvajal es un libro de Greenpeace. Entonces, el libro que yo hago alusión es del doctor Gonzalo Ávila, investigador y colector de banco de germoplasma. Entonces, bueno, y aunque sí también tiene razón algo el doctor, al final, si son 77 o 45, al final, si nosotros vemos de fondo, el que selecciona o el que utiliza, en este caso el maíz, por ejemplo, o el que pide, es el consumidor. Y va el mismo productor seleccionando a lo largo de los años. Aseguro que sean 45 o 77, con transgénicos o sin transgénicos, existe erosión genética. Entonces, creo que nosotros vincular a utilizar organismos genéticamente modificados directamente en la erosión genética, estamos en un error, ¿no? ¿Por qué? Porque la erosión genética existe a nivel nacional. Por eso mismo se crean los bancos de germoplasma para resguardar ese recurso genético. La va a tener usted erosión en Cochabamba, la va a tener erosión en La Paz, la quinoa seguramente. ¿Por qué no están sembrando especies silvestres de quinoa? No la van a sembrar. ¿Por qué? Porque el productor quinoero quiere llegar a tener una buena rentabilidad y lo que demanda el consumidor. Entonces, eso hacia lo que es la erosión genética. En lo que significa diversidad, sí concuerdo con él, deberíamos, y creo que es una tarea que se debería exigir al Estado, de poder hacer mayor investigación en todo lo que son nuestros recursos genéticos. Lastimosamente, en las tierras bajas del este, nuestros proyectos de banco de germoplasmas quedaron en proyectos y se olvidaron. Y todo lo que es banco de germoplasma de nuestro lado, pues no lo tenemos. Son proyectos que quedaron estancados desde hace años. Y sí concuerdo con él que debería estudiarse porque podemos dar alimentos funcionales desde quinoa y con diferentes, porque tenemos tanta riqueza. Ahora, cuando ya ustedes nos hablan directamente de glifosato, hablemos que a mí, cuando ya nosotros hablamos de el glifosato es un agroquímico, es un herbicida de amplio espectro que tiene etiqueta verde. Sea o no sea transgénico, sea una soya convencional, igual se aplica el glifosato. Y además de eso, no solamente se aplican agroquímicos en Santa Cruz para la soya, o sea, no enfoquemos solamente al modelo productivo cruceño. La agricultura existe a nivel nacional y se utilizan organofosforados, etiquetas rojas, en lo que son nuestras verduras, las caseras que venden en todo lo que son nuestros mercados. ¿Quién está regulando eso? Ingresan agroquímicos de contrabando sin etiqueta, y no se hace un estudio o un levantamiento, por ejemplo. Ni siquiera conocemos cuál es el ingrediente activo. Y algo que sí me gustaría enfatizar, cualquier agroquímico que ingrese, existe una regulación estricta en Bolivia, normativa. Se tienen que hacer evaluaciones en campo, no crean ustedes que acá en Santa Cruz solamente se siembra. Tenemos un modelo de investigación público y privada, desde fitomejoradores, desarrollistas, en diferentes lugares de Santa Cruz, con diferentes climas, suelos, para nosotros poder establecer estrategias de manejo para el productor. ¿Qué productor va a querer quitar los servicios ambientales? Los servicios ambientales lo ayudan, la lluvia también. Entonces, esas estrategias de manejo con los transgénicos, no van a ser su salvación, y lo sabemos, y lo decimos siempre, ¿ya? Tiene que ser un manejo y una estrategia donde exista tecnología, de donde esté una semilla mejorada genéticamente, donde tengamos nosotros siembra directa, donde tengamos tecnología de precisión por parte de este agricultor, con un manejo integrado completo. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos. Y no hablamos, y eso también sí me gustaría, en base también a lo que comentó,
no debemos nosotros enfocarnos de que solamente queremos una agricultura con transgénicos. La coexistencia de los sistemas, de los modelos, donde puede existir orgánico o agroecológico, porque prácticamente es agroecológico, y la agroecología es solamente el manejo integrado. Luego tenemos el convencional y luego tenemos el transgénico. El productor tiene que tener alternativas con diferentes tecnologías para poder generar una producción en toda Bolivia, en sus diferentes pisos altitudinales. Entonces, creo yo que enfocarnos a eso significa que nos restringamos y no abramos la mente a lo que realmente necesitan. Y algo que sí me gustaría enfatizar para que nos demos cuenta, y me encanta que me hayan invitado y estar con el doctor Carvajal, que no solamente estaba colapsado nuestro sistema de salud. ¿Qué pasó y a qué nos restringimos en la pandemia? A resguardarnos con nuestras familias y alimentarnos, ¿no? Entonces muchas personas se dieron cuenta que la alimentación no viene del mercado o solamente del súper, ¿no? Entonces no solamente estaba colapsado nuestro sistema de salud, sino también nuestro sistema alimentario. Y acá quiero enfatizar, la ley 144, que se estableció desde el año 2010-2011, daba toda la normativa jurídica para poder ayudar al agricultor pequeño, para ayudar y mejorar con tecnología, y no lo hicieron. Todos los proyectos estancados en los diferentes ministerios desde 2014 se quedaron estancados para frutos amazónicos, se quedaron estancados, y en los diferentes proyectos, hacia el lado de lo que significa sistemas de riego y todo era restringido hacia el lado del occidente. Entonces, hablar de esto solamente de transgénicos, cuando estamos hablando de una estructura completamente no funcional en desarrollo productivo, en sus diferentes potencialidades, eso sí nos hace daño. El glifosato, ¿saben? Cuando nosotros trabajamos y aplica el productor el glifosato no se percola en las aguas subterráneas. Entonces debemos nosotros exigir normativas y no solamente para el glifosato, normativas para todos los agroquímicos. Como decía él, debería hacerse, no solamente ser estrictos con las importadoras, sino estar estrictos al tiempo de utilizar el mismo glifosato. Aquí en Santa Cruz tenemos programas como Campo Limpio. Yo he trabajado en Cochabamba y La Paz, y la gente mezcla lo que es su agroquímico en su jarra donde va a tomar su refresco con el almuerzo. Entonces, esto a mí sí que me preocupa. Por eso cuando quieren ellos enlazar el organismo genéticamente modificado con glifosato, el glifosato se utiliza sin o con transgénico. Y no solamente glifosato en soya, se utiliza organofosforado, se utiliza sobre todo en las hortalizas, las aplicaciones. No se respeta la carencia, no se respeta el ingrediente activo. ¿O es que nosotros le vamos a prohibir a los médicos recetar los antibióticos porque se genera resistencia a las bacterias? Entonces, es ahí donde se debe trabajar, y trabajar con programas de educación a los productores pequeños, medianos. Los productores grandes, acá que dice él, son el 18%. El 18% donde establece manejo integrado, que ya sacan 4.2 toneladas métricas de soya, utilizando control biológico. Tienen hasta fermentadores para poder hacer control biológico, control químico. ¿Qué productor? El productor va a buscar siempre su economía, su rentabilidad, sea pequeño, mediano o grande. Entonces, creo yo que poder nosotros restringir a una dimensión solamente de esto para los organismos genéticamente modificados y estigmatizarlos, no es la manera, no es la forma. Más bien creo que todos deberíamos trabajar en exigir normativas y regulaciones políticas y jurídicas que no terminen, que los tomadores de decisiones lleven adelante un plan de desarrollo productivo con una coexistencia de sistemas, tanto agroecológico, convencional, como genéticamente mejorable. Muy bien, estamos ya en la parte final. Les voy a pedir que sean estrictos con el tiempo. En las dos últimas intervenciones, tanto el doctor Carvajal como la licenciada Rivadeneira han hecho uso de 8 minutos. Entonces, doctor Carvajal, adelante sobre todo esto que ha señalado la licenciada Rivadeneira, si el glifosato queda o no queda en los alimentos. La licenciada dice, pero todos utilizan los herbicidas, no solamente es la agroindustria o el sector cruceño. Doctor, adelante. Bueno, hay un tema que a mí me interesa particularmente. El CIAT, donde trabaja la doctora, ha tenido una amplia experiencia en diversificación de cultivos. Me acuerdo que alguna vez encontraron unas variedades
mejoradas, no genéticamente a nivel de laboratorio, sino que hicieron una serie de cruces para el café, que tenía una resistencia a la roya, tenía el trigo de espiga larga, una cantidad de cosas que sí realmente avanzó en esa línea muy fuerte. No sé por qué ahora se dedicaron a los transgénicos, cuando es una línea que ya la han desarrollado pues las grandes empresas y es más bien un negocio. Pero esa es otra cosa. El otro tema es que esto de la diversificación es fundamental. Dedicarse a un solo tipo de cultivo nos trae no solamente problemas hasta de salud en la alimentación, sino que nos pone pues en vulnerables. Imagínense, baja el precio de la soya, que baje mucho, todo el mundo quiebra. Los pequeños y los grandes. Los grandes no mucho porque pues tienen sus mecanismos de contrarrestar aquello. Y ese 18% de grandes cultivadores que dice, sí es 18%, pero tienen el 78% de la tierra, ese 18%. Es interesante. En números son pocos, pero en extensión son muchísimos. Y hay que recordar que la mitad por lo menos están registrados como terratenientes extranjeros, ¿no? Brasileros, rusos, argentinos, uruguayos, que obviamente retornan el dinero de su ganancia al exterior, por lo tanto queda un poco pues para el país, que además de esa parte, los que importan la semilla, los que importan los agroquímicos, los que importan los equipos, las maquinarias, pues las llevan para afuera, queda muy poquito para Bolivia, entonces no es un gran negocio, es lo que hay que pensar siempre. Por eso lo que dice de diversificar es extremadamente importante. Hay una cantidad grande de cosas que se pueden producir allá, otras oleaginosas, se puede producir, pues realmente también hay frutos amazónicos. Bueno, es un tema muy lindo para trabajar, pero insisto en que no tiene que ser a expensas de la selva, de deforestar. El otro tema fundamental, el del glifosato. Hay que recordar que expresamente se usa glifosato para el cultivo de las plantas resistentes al glifosato. Que se usa en otro lado sí, pero las proporciones pues son diferentes, ¿no? Muy, muy, muy diferentes. Ahora, ¿cuánto de esto queda en el material que uno consume? Pues hay estudios afuera que nos hablan de cantidades realmente significativas y sobre todo acumulativas. El problema del glifosato es que afecta nuestra microbioma intestinal, o sea, nuestras bacterias del intestino se ven afectadas por el glifosato, y como ellas conviven con nosotros y regulan nuestra inmunidad y otras funciones, pues ahí es donde vienen los problemas de daño y también de liberación de ciertas sustancias oncogénicas que parece que se estimulan en ciertas variedades microbianas. Bueno, esto es muy complejo de hablar, pero el glifosato, de que es un tóxico tremendo, pues lo demuestra el hecho de que esté pagando tanta plata Monsanto en este momento a gente que le está demostrando de que ha tenido cáncer por el uso de este producto. Pero si existe la posibilidad de diversificar, inclusive de hacer cultivos ecológicos, que haga un manejo integrado, eso es realmente una noticia enorme. Si Santa Cruz tuviera que dedicarse a eso, tendría otro nuevo mercado y no tendría que estar compitiendo con Brasil, Paraguay y Argentina por una cuota tan chiquita de soya a nivel mundial, si es que manda afuera, porque creo que sobre todo va a Colombia. Cuando podríamos tener un mercado cautivo enorme que está desarrollándose cada vez más, que sobre este tipo de productos que son particularmente orgánicos, ¿no? Que podríamos nosotros tener. Bolivia podría ser realmente un núcleo de producción de alimentos orgánicos, que además tendrían sello ecológico porque no estarían destruyendo selva, y si lo haríamos en los territorios que estamos mencionando. El Chaco está esperando por los inversores, pero nadie se fija allá porque claro, hay que invertir para el agua, para la fertilización. En cambio es más fácil meter un fósforo a la selva y quemar grandes extensiones, ¿no? Eso es algo que también hay que considerar. Pero yendo al tema ya de simplemente la utilización de pesticidas, hay que recordar que se nos decía cuando empezaba esto, el año 2005, 2006, que van a entrar los transgénicos y se va a utilizar mucho menos pesticidas. No es cierto, se ha incrementado en 500% la importación de pesticidas. Hay datos ahí que son fácilmente accesibles. Pero estos, uno diría, pero ha aumentado la cantidad de hectáreas. No, la cantidad de hectáreas sigue siendo casi la misma. ¿Ha aumentado el rendimiento? No, sigue siendo las 2 toneladas. Es igual que la convencional. Y hay que decir, estos pesticidas que ahora se consumen, ¿dónde van? Entonces, casi todos vienen de los transgénicos, desafortunadamente. Pero además se están utilizando otros pesticidas adicionales porque han aparecido plantas resistentes. Y están usándose, por lo tanto, agente naranja, 2,4-D, están utilizando paraquat y otras cosas mucho más tóxicas. Entonces hay que ver eso. Y por último, hay que también hacer notar que
en este tema de los pesticidas, debiéramos nosotros pensar en que no solamente importa el rendimiento, que los agrónomos defienden mucho que desde la medicina defendemos mucho la salud, no solamente de la población, sino también del medio ambiente. Efectivamente, el agua lava el glifosato, entra a los mantos freáticos, ¿no? Puede decir que no, se llegan a los curichales de glifosato, con ese matan peces y batracios, que son controladores biológicos de los huevos de los mosquitos. Justamente la coincidencia, desde que ha empezado a producirse transgénicos en Bolivia, han aumentado la cantidad de enfermedades protectores que precisamente ponen sus huevos en los curichales. Entonces, es toda una cosa muy grande que hay que verla de manera global, integral. Por eso yo me acuerdo que me casaba mucho con la ideología de CIAT cuando estábamos viendo este tema, porque estaba haciendo realmente desarrollos interesantes, no con los transgénicos, porque eso ya lo han hecho otros, pero podríamos hacer nosotros cantidad enormes desarrollos con cada uno de nuestros productos que Muy son bien. propios de Bolivia. Muy bien, doctor. Yo creo que hace uso de sus 5 minutos, por favor, a la licenciada Rivadeneira, y luego ya vendrá la despedida y la conclusión ya mucho más cortita de ambos, porque estamos sobre el tiempo. Licenciada Rivadeneira, por favor, sus 5 minutos. Sobre todo para aclarar y no distorsionar la información, el Centro de Investigación Agrícola Tropical es un centro de 45 años de trayectoria, donde se trabaja con todo tipo de productor de escala con mejoramiento convencional, ¿ya? A mí a esta reunión me invitaron como para poder hablar desde un enfoque técnico-científico de los organismos genéticamente modificados. Para empezar y aclarar, no hacemos organismos genéticamente modificados porque la norma no nos deja y por todo lo que significa bioseguridad no tenemos los millones. Ojalá más adelante podamos hacer edición genética, ¿no? Que Qué si bueno. ustedes buscan el artículo de Wieland 2016 de Argentina, haciendo comparación de lo que son institutos de investigación, edición genética, es lo que ya se está generando, es mucho más barato, ¿ya? Y el CIAT trabaja en todas sus regionales con todo. Entonces, por favor, para aclararlo, ¿ya? Y nosotros, nuestras variedades de trigo y arroz están en el 70 al 75% de la superficie sembrada, nuestras variedades mejoradas convencionalmente. Entonces, y trabajamos con todo. Entonces, nosotros, como Centro de Investigación Agrícola, estamos en apoyo al productor, pequeño, mediano y grande, nada a disposición. Tenemos proyectos agroecológicos, tenemos un laboratorio de rizobiología, tenemos proyectos convencionales con nuestros fitomejoradores y tenemos un laboratorio de biología molecular. Y una de las cosas que yo estoy de acuerdo, que la biotecnología no solamente son transgénicos, nosotros hacemos análisis molecular a fitopatógenos y ayudamos a los programas de mejoramiento con selección de genes para poder acortar esos tiempos. Y de esa manera podemos determinar qué patógenos tenemos aquí en Bolivia. Entonces, cuando ya nosotros hablamos eso del CIAT, ahora, cuando ya nosotros hablamos de lo que son los pesticidas y lo que nos está nombrando él, el año pasado se presentó y tuvimos una reunión en Cochabamba organizada por la Universidad Mayor de San Simón, donde se hizo un estudio y tienen, lastimosamente, todo lo que son equipos para evaluar las trazas, como decía él, evaluaciones en agua para evaluar ingredientes activos, no lo tenemos como para hacer un servicio. Y eso debería ser algo que corresponda al Estado, por un lado. Por otro lado, ahí se demostró de que existían trazas de, por ejemplo, DDT, que son organofosforados que ya ni siquiera están en el mercado, pero sí en las aguas subterráneas. No se mostró glifosato, por si acaso. Y de otro punto también, y quiero hacer recuerdo aquí en Santa Cruz, el modelo productivo, lo invito, doctor Carvajal, a conocer. Tenemos valle, tenemos Chaco, tenemos llano, tenemos zona tropical, subtropical, tenemos Chiquitanía, lo que usted desee. Y el desarrollo productivo que ha tenido Santa Cruz se ha hecho solo, tanto con la institución pública como privada a lo largo de estos años. No queremos expansión de frontera agrícola, para nada. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos tecnología para el productor. Tecnología que pueda ser accesible y que no sea solucionada con decretos parche, sino que sea tecnología accesible, normada y regulada, donde podemos darle investigación. Perfecto. Quieren decir los organismos genéticamente modificados, aducir por el glifosato, diversidad genética, erosión.
Perfecto. Entonces, ¿por qué no podemos hacer nosotros nuestros propios organismos genéticamente modificados? ¿Por qué nosotros no podemos hacer edición génica? A eso es lo que nosotros llamamos, en el Congreso Nacional de Biotecnología tenemos tanto potencial en todo lo que son nuestros investigadores nacionales e internacionales, donde no podemos hacer nada porque estamos de manos atadas con la regulación. Entonces, creo yo que el tema complejo, hacia dónde nos estamos yendo, coincido con usted. No queremos que se expanda la frontera agrícola. Queremos que existan leyes normativas y jurídicas donde se complemente el área ambiental con la productiva. No sé por qué han estado peleadas por años y no entiendo por qué un productor no funciona sin los servicios ambientales. Necesita respetar lo que es el plan de uso de suelo para poder tener y obtener ese rendimiento. El manejo integrado es algo que está implementado por todos nuestros productores. Nos cuesta un poco en la zona de los valles, pero todo lo está implementado. Entonces, creo yo que es muy importante que conozcamos la realidad del modelo productivo y cómo funciona acá en Santa Cruz o en las tierras bajas del este antes de emitir o argumento. Muy bien. Ahora solamente les voy a pedir, por favor, ya la despedida. Estamos al límite del programa. Estimo que a un minuto o algo más para cada uno, por favor, ya en el cierre. Muy cortito, doctor Carvajal. Bueno, sí, hubo un problema de interpretación. Cuando empezó Gabriela hablando tan, digamos, intensamente sobre los transgénicos, creo que yo tomé la impresión de que estaban haciendo transgénicos en Seattle. No se puede hacer, pero dijo que hacemos esto y lo otro y lo otro. Dice, güey, se han involucrado. Pero qué bueno que no es cierto. Qué bueno que están metidos más bien en cosas tan interesantes como el desarrollo de variedades locales. Sus éxitos que han tenido con el arroz y con el trigo se conocen en todo el país. Esto es algo muy valorable. El CIAT debía potenciarse enormemente. Si yo fuera gobernante le daría 10 veces su presupuesto para que trabaje en esas líneas, porque hay que entrar allá. Simplemente, otra cosa, no se requiere aumentar la frontera agrícola, eso es fundamental. Necesitamos los servicios ecosistémicos, lo que ella dijo. Pero además, no se olviden, por favor, que ustedes tienen el Chaco cruceño que está esperando por ustedes para que tengan estas variedades que van a crecer allá. Es fundamental. Y por último, lo del glifosato. Por favor, no sé si la edición génica sea la solución para encontrar nuestros propios organismos genéticamente modificados, pero bueno, mientras estén en experimentación es perfectamente válido, ¿no? Nada más. Lo propio, un minutito, por favor, licenciada Salvatierra, Rivadeneira, estamos ya en el final. Claro que sí, no, muchas gracias. Igual el doctor Carvajal, excelente, gracias. Mis conclusiones, y siempre lo digo, viéndola desde las diferentes dimensiones, lo que son los organismos genéticamente modificados. ¿Por qué estamos aquí? Por dos decretos, el 3874 de Evo Morales y el 4232 de Yanine Áñez. Y el primer decreto de Carlos Mesa en el 2005. Entonces, creo yo que debemos exigir una normativa funcional, una normativa políticas públicas y jurídicas que nos permitan normar y regular lo que es la biotecnología moderna dentro de nuestra normativa de bioseguridad, que desde ustedes han visto, está desde 1997. Entonces no importa si el doctor Carvajal y yo exponemos, porque nadie tiene la verdad absoluta. Nadie la tiene. No importa si nosotros exponemos nuestros criterios y nuestros puntos de vista. Si no, nuestros tomadores de decisiones no lo ven desde un punto de vista técnico, científico y todas estas dimensiones, vamos a seguir estancados con demás y vamos a seguir con semilla pirata, vamos a seguir sin normativas que complementarias entre el área productiva y ambiental, sin normativas para regular todo lo que son los agroquímicos a nivel nacional, con programas que ayuden a nuestros productores. Entonces, esa es nuestra realidad. Yo por eso les invito a que por favor exijamos a las autoridades, las que vengan, que tengamos normativas claras. Una cosa dice la Constitución y otra cosa dice las demás leyes. Entonces, les pido, porque de esa manera vamos a seguir avanzando. Y por favor, no enfoquemos que solamente el modelo productivo cruceño. Por favor, en el Chapare tenemos coca. En los Yungas también se sacaron los cítricos. Y todo lo que son los servicios, todos los que son nuestras servidumbres ecológicas de los valles interandinos están desapareciendo. Entonces, es un problema ambiental nacional.
estuvo olvidado. Entonces exijamos esas normativas, exijamos biotecnología moderna, normativa, regulada. Y no que nos las lancen con diferentes decretos supremos que no nos van a llevar a nada, solo a que nos unamos con el doctor Carvajal y no tomemos decisiones que son importantes desde el punto de vista científico. Muy bien. Más ciencia y menos política, diría yo. Muy bien, licenciada Salvatierra de Rivadeneira, tengo que acabar el programa. Gracias al doctor Roger Carvajal, gracias también a usted por haber estado en este conversatorio. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa.